Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Es importante para nosotros a veces hacer ciertas observaciones hacia algunos planteamientos que no entendemos a quienes hacen los planteamientos. Mucha gente quiere ser analista sin tener una base teórica o hacer planteamientos solo por colocar piedras en la mesa y te queda un planteamiento. Esto me lo pasó mi amigo Cristian Moraes desde Brasil. No sé quién lo hizo, sé que hubo alguien por allí que dio una respuesta. Y basado en la respuesta que dio ese personaje, yo voy a hablar. Él me pidió que opinara. Observemos, A sale con doble 3, B juega 3-1. Estas son las piedras del jugador C. La pregunta es, ¿cuál juega usted? Bajo este contexto, ¿cuál juega usted? Está mal el planteamiento. ¿Por qué está mal? Porque muchas veces los planteamientos deben tener un tiempo. El tiempo que utiliza cada jugador informando la cantidad de piedras que posee sobre la que sale o sobre la que castiga. Es decir, si aquí el jugador A no pensó, esta es una primera opción, si el jugador A no pensó, hay que castigar el 3. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a castigar? En caso de no pensar, porque no tiene más el nuestro. Esa es la primera opción. Por otro lado, la tantera, si vamos ganando muy alto o si vamos perdiendo. Pero el señor que hizo la observación, él plantea castigar el 3. Algunos plantearon castigar con el 3-2, otros plantean castigar con el 3-4. La única observación que dijo el personaje dijo, no, yo voy a cuadrar, a castigar el 3 con el 3-2 porque mi compañero puede tener el doble 2, ¿cierto? Puede tener el doble 2, puede tener el doble 6 en pelo o como piedra única, puede tener el doble 4 como piedra única, puede tener el doble blanco y así sucesivamente porque todo es válido. Pudiera tenerlos también. No nada más el doble 2, amigo mío, puede tener también otros dobles. Pero no vamos a basarnos en que él dice que es el doble 2 por el 3-2 solo porque el otro puede tener el doble 2. No, eso no es una respuesta lógica. Eso puede ser una de las alternativas, más no la lógica. Ahora, ¿por qué no jugar el 1-6 o no jugar el 1 blanco? Estos señores del pasado, ellos no juegan el 1-6. ¿Por qué? Porque no tiene más 6. El jugador no va a tener más 6. Entonces ellos prefieren castigar la de su compañero poseyendo dos series de contrario. Hoy vamos a hablar de una magnánima. Señores, la piedra de mi compañero, que la castiguen los adversarios, no yo. Las piedras de los adversarios la castigamos nosotros. Así que recuerden eso. La piedra de mi compañero, que la castiguen los adversarios. Eso es en caso de que no vaya a generarme fallas o algo por el estilo. Ok, pero yo tengo un 1 blanco. Yo puedo castigar con el 1-6. Lo que pasa es como en este dominó viejo, este dominó de pensadas de azar, jugadores de suerte, campeones de papel, figuras que no tienen ni noción de lo que dicen, nos encontramos que yo puedo jugar el 1-6. Basándome en el sistema de pensada moderno, pueden verlo en uno de mis videos, el nuevo sistema establecido o preestablecido por el profesor Luis Muñoz en el año 2006. Yo puedo jugar el 6 con una pensada de 20 segundos y decirle a mi compañero, mátalo. También puedo decir, no, yo voy a jugar el 1-6 porque si él se acuesta y mi compañero tiene el resto de los 3, me va a cuadrar a 3. Por eso es que hace falta lo que dimos al inicio, que pensó A para salir. Si A me dice que tiene 2-3 más, yo puedo asumir que puede tener alguno de estos y buscarlo. Yo puedo jugar el 6 blanco para que el mío juegue el blanco 3, pero me falta la pensada esta, ya que eso no cuadra en este. De que si juega, pero la jugada va en función de lo que pensó mi compañero, en función de lo que pensó el adversario.
Porque si el que mayor pensó para decir que tiene más 3 es bello, debo castigarlo. Si el mío pensó para decir que tiene una más, yo puedo castigarlo. Si el mío no pensó y me jugó doble 3, yo tengo que castigarlo. Entonces, todo es relativo. No es nada más poner piedra en la mente de cuál juega usted. No. Hay parámetros que colocar para el juego. Ahora veámonos, vamos a basarnos en lo que dijo este personaje. El personaje dijo, yo voy a jugar 3-2 porque el jugador puede tener el doble 2. Esta es una opción. También puede tener el doble 1 porque está por debajo del 3. Y hacer una piedra llave también es válido. Pero, como no tengo qué cantidad de 3 puede poseer el mío, me lleva hasta no saber ni qué voy a jugar, pero no sé cuántos 3 tiene. No sé cuántos 3 tiene el señor. Pero en este caso, yo voy a asumir, como no hay esos datos, yo puedo asumir que el mío los tiene. Tiene varias piedras. Voy a jugar ¿con qué objetivo? No ganar yo la mano, sino buscar que el mío la cuadre, ya que el mío no debería tener el doble 6. Entonces, yo voy a buscar para que el mío pueda entrar en esta forma. O generar mi 6 de una vez con una pensada de 20 segundos, recuérdenlo, para que mi compañero lo mate. Y sencillamente ya sabe que yo no tengo más 6, porque no me gusta el 6. Si el jugador D se dobla con el 6, el mío sencillamente puede cuadrar a 3. ¿Y cuáles son los 3 que quedan por fuera? El 3-5, en caso de que él vaya a jugar. ¿Sí? Y el blanco 3. Pero como dijimos, no tenemos la base de la pensada inicial del juego. Entonces, yo puedo mandar a castigar la mía. Lo que pasa es que en este sistema que yo juego actualmente, este sistema de dominó de azar, de suerte, de pensada larga, de pensada media, pensada que no tiene sentido común, entonces ellos no pueden enviar esto mandando a castigar el 6. ¿Saben por qué? Porque no saben pedir que se castigue en una serie. Ya no saberlo, sus jugadas son de azar, son de suerte. Entonces ellos prefieren castigar la de su compañero, guardarse 2 del adversario y no castigar al adversario. No tiene sentido. Mi compañero, cuando va a llegar a pensar que yo poseo 2 juros, si en un momento me sacan el save, yo lo voy a matar. ¿Cuándo va a meter mi compañero que me queda otro juro? Que yo tengo 2 juros y castigué la de él obligatoriamente. Ah, y no quisiera saber qué va a pasar si en otro momento dado mi compañero vuelve a generar un 6, un 3. Vamos a suponer, vamos a jugar acá un momentico con la piedra, ¿sí? Vamos a hacer algo muy bonito aquí. Vamos a suponer que se presenta este caso y mi compañero vuelve a generar el 3. Entonces, el jugador B, suponiendo, vamos a pensar y vamos a proponer, va a jugar doble 1 y yo voy a tener que matar nuevamente el 3 de mi compañero para no generar estas piedras. Esto es una locura, señores. Esto no tiene sentido común. Entonces, yo voy a castigar a mi compañero para resguardarle al adversario. Y si me la vuelven a dar, voy a volver a castigarla a mi compañero para resguardarla al adversario. ¿De qué estamos hablando? No, es que lo que pasa es que el compañero puede tener doble 2. Perdóname, eso no es un basamento lógico del juego. Eso no tiene sentido. Si no, no entiendo hacia dónde va dirigido este dominó de ustedes, o de ellos, mejor dicho. El de nosotros es preciso. Señores, en este caso castigue buscando que le den la piedra de su compañero. Puede castigarlo con el 6, pidiéndole a su compañero después de una pasada 20 segundos que castigue este 6. ¿Cuál es el problema? Hay un amigo que me dijo esta mañana, me dice, no, profesor, pero es que el jugador D puede cuadrar 6. Digo, sí, me parece bien, tiene razón. Sí, porque puede cuadrar, cierto, puede cuadrar 6, pero ahora vamos a verlo de otra óptica. Y si nosotros generamos el 3-2, ¿sí? También nos encontramos que el adversario puede cuadrar a 1, porque no jugó con piedra llave. También puede cuadrar a 2, dependiendo del gusto de lo que él considere que tenga. También puede tener cantidad de 2.
Entonces, no entiendo cuál es el miedo a jugar las piedras y pedir que se castigue. No se puede seguir jugando un dominó tan rudimentario, tan feo. No, porque puede tener. Vamos a seguir jugando un dominó de lucubraciones, de yo creo, de tal vez. No, señor, esto es un juego lógico. 6-1, mata lo que no tengo más. Pensar 20 segundos y pedir que se mate la piedra. ¿Cuál es el problema? Así que vamos a usar el cerebro, señor, un buen análisis lógico. Eso de yo creo, tal vez, puede ser, no, esto no tiene cabida. Ah, y por cierto, las piedras de mi compañero que las maten los adversarios, no yo. Para esto, el sistema de pensada es fundamental. El sistema de pensada genera una información precisa, verídica y veraz en cada uno de estos jugados. No vamos a seguir inventando en el dominó. Es importante recordarle que nos podemos encontrar en Dominó Anywhere, la mejor aplicación de dominó online. Allí estamos casi todos los días jugando. La única fecha que no estoy jugando es cuando estoy dormido. Pero al resto estoy allí jugando permanentemente. Vamos, nos vemos en Dominó Anywhere, la mejor plataforma online. Allí lo espero. En Sucre naciste, tu pasión y fervor. Maestro de Eleazar, de dominó eres el amor. Con tus libros y enseñanzas nos guías a soñar. Con cada partida nos enseñas a jugar. Oh Eleazar, oh enemigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae es un canto a la amistad. En el juego del dominó siempre hay felicidad.